Hoy vamos a estudiar el mensaje a Tiatira, versículo 18. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Ángel en griego se dice ángelos. Y se cree que ese ángel al que estaba escribiéndole pudiera ser el pastor de la iglesia de Tiatira, o el encargado de la iglesia de Tiatira, el obispo, o bien puede ser un ángel literal que cuida a la iglesia de Tiatira. Se cree más la opción de que puede ser esa carta escrita al pastor de la iglesia de Tiatira. Sabemos nosotros que también está hablando a una iglesia que vivió en un tiempo de la historia, ¿no? Bueno, y pudiera ser también una iglesia moderna, ¿por qué no? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, este es el saludo, el que tiene ojos como llama de fuego. ¿Qué significa cuando la escritura dice que Dios tiene ojos como llama de fuego? ¿Qué significa? Que todo lo ve. ¿Todo lo ve? Tiene ojos que penetran. Que penetran. El fuego es tipo de juicio. Llama de fuego está hablando de juicio porque todo lo ve. ¿Ok? Ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. ¿Se fijan que tanto los ojos como el bronce bruñido es calor, es caliente? Y el fuego representa enojo. El fuego representa ira. Uno en los ojos de ver y otro en los pies. ¿Por qué en los pies? ¿Qué creen que significan los pies? A donde vayas, por ejemplo, si te metes a una silla, tus pies van a tocar por ahí. Sí, lugar. En este caso, como los pies es la única parte de los pies, las manos y la cara es la única parte del cuerpo que se le ve que está fuera de la ropa, muestra ira, enojo, juicio. Entonces, ese saludo no está contento con Tiatira. No está contento. Está denotando juicio, ¿verdad? Dice, verso 19, yo conozco tus obras. Con el puro saludo de la iglesia ya sabes a qué se trata. Ya estudiamos Éfeso, estudiamos Esmirna, estudiamos Pérgamo y estudiamos Tiatira. Esta es la cuarta iglesia. Sabemos que cada iglesia es un tiempo profético que iba a ocurrir en la historia, que para nosotros ya ocurrió, pero para Juan no había ocurrido, que son aproximadamente de entre 300 y 350 años. 4 por 3, ¿cuánto es? 12, ¿ok? Estamos hablando del año 1000 después de Cristo aproximadamente, el año 1000, entre el 900 y el 1000. Ese es el tiempo de Tiatira, el tiempo en el apogeo del catolicismo romano, de la Gran Ramera o la Gran Babilonia. Entonces, Tiatira es contemporánea de la Babilonia moderna del catolicismo. Y se fijan cómo una iglesia contemporánea que vivió cuando el catolicismo empezó a tener más fuerza, la regaña. No la felicita, la regaña. Igual que a Pérgamo. Pérgamo y Tiatira son contemporáneos del catolicismo romano. Creyentes verdaderos, genuinos, creyentes verdaderos discípulos de Jesús, que vivieron en tiempos del catolicismo romano, pero Jesús los regañó por participar con ella. Vamos a estudiarlo. Yo conozco tus obras y tu amor. Era una iglesia amorosa. Y fe. Era una iglesia que tenía fe. Y servicio. Era una iglesia trabajadora. ¿Qué les puede faltar? Obras, amor, fe, servicio y paciencia. A nuestros ojos parecería excelente esta iglesia, pero a los ojos de Dios no. Amor, fe, paciencia. Que tus obras postreras son más que las primeras, o sea que va aumentando. Con este verso nosotros pensaríamos que está sana esa iglesia, pero no. Hay algo bien delicado y vamos a ver cómo puede ser evangelista, puede ser de amor, puede ser de fe, puede ser paciente, pero si toleras la idolatría, está todo mal. Está todo mal. Y Tiatira es un ejemplo de ello. Muchos católicos que hablan de Jesús, que leen la Biblia, que oran, que tienen fe, pero toleras la idolatría, está todo mal. Dice la palabra de Dios.
Pero tengo unas pocas cosas contra ti. La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Repitamos, un poco de levadura leuda toda la masa. No importa que vayamos a la iglesia, no importa que hagamos oración, no importa que leamos la Biblia, no importa que evangelicemos, le hablemos a otros de Jesús, no importa que amemos a la gente. Si no te arrepientes de tu pecado, todo lo demás se leuda. Dios no lo acepta. ¿Sí? Es importante que entendamos que el arrepentimiento es algo obligatorio. Obligatorio. Vamos a ver qué pasó. Tengo unas pocas cosas contra ti que toleras a esa mujer, Jezabel. ¿A qué mujer? Jezabel. Oigan, pero Jezabel era del Antiguo Testamento. Hace miles de años que estaba muerta Jezabel. ¿Cómo está hablando Jezabel si estaba muerta? ¿Está hablando de otra Jezabel? No. ¿O está hablando de un espíritu de Jezabel? Está hablando de un espíritu de Jezabel que se parece mucho al espíritu de Balaam. El espíritu de Jezabel y el espíritu de Balaam son muy similares. A Pérgamo la regaña por Balaam, ya estaba muerto hace siglos. Y a Tiatira la regaña por Jezabel. Es un espíritu. Toleras a esa mujer Jezabel. Jezabel era la esposa de Acab, era bruja, era asesina del pueblo de Dios. ¿Y en qué tiempo hubo más mártires de Jesús por el catolicismo romano? ¿En qué tiempo? En la Inquisición, en la Edad Media, a partir del año 1000 en delante hasta el 1500. Masacres de cristianos verdaderos. Se cree que la Inquisición mató cerca de 60 millones de cristianos y judíos. Cristianos genuinos no pertenecientes al catolicismo romano. Jezabel asesinó a los profetas de Dios. Hasta el mismo Elías dijo: a tus profetas han matado y solo yo he quedado con vida. Eso hizo Jezabel. La gran ramera, la gran Babilonia, el catolicismo romano, también mató a los siervos de Dios. Si viviéramos en tiempos de la Inquisición y la Inquisición no se encuentra leyendo la Biblia en español, orando, sin el cobijo del catolicismo romano, nos mataban, nos quemaban. ¿Sí? Esta mujer Jezabel dice, vamos a identificarla más claramente, que se dice profetiza, se dice sierva de Dios, pero no lo es. Dios compara la gran ramera del catolicismo romano con una mujer, con Jezabel, una bruja prostituta, pagana, asesina. Se dice profetiza, se dice la iglesia de Cristo ella. Vamos a ver. Enseñe y seduzca. ¿A qué? Seducir a mis siervos a fornicar. ¿A qué? A fornicar. Y a comer cosas que Sacrificadas a los ídolos. fornicar y comer esas cosas sacrificadas a los ídolos. Ok. La Biblia dice que cuando alguien comete idolatría, está fornicando con los demonios. En el catolicismo romano practican la idolatría en muchas formas. Cuando están dando culto a criaturas y no al Creador, están fornicando. Les voy a dar el texto bíblico que dice que la idolatría es fornicación. Levítico 17:7. Lo voy a leer. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Se los repito, nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Jezabel fue una mujer literal que enseñó fornicación literal a los cristianos. No lo dudo. Más bien es una mujer espiritual. La gran ramera es una mujer espiritual que representa una religión o un pueblo. La gran ramera es la gran prostituta de Apocalipsis 17 que enseñó a fornicar.
a invocar muertos, a invocar a María. ¿A poco no? Tienen un rezo que dice, le hablan a María, de hecho, le dicen Santa María, y blasfeman, dice que es madre de Dios. María no es madre de Dios, es mamá de Jesús en la tierra. Pero para ser madre de Dios tendría que ser madre de Dios Padre, y Dios Padre no tiene mamá. Jesús no es madre de Dios, Jesús fue mamá de Jesús en la tierra, pero Jesús no es mamá de la Trinidad. Es un juego de palabras engañoso para blasfemar. Tenemos que tener cuidado con eso. Jesús nunca le dijo mamá, nunca. Le dijo mujer. Esta mujer enseñó, se dice, profetiza, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La Eucaristía no es la Santa Cena que Jesús enseñó. Ya hemos dicho, la Biblia dice, todos participamos de aquel mismo pan. Eso dice la Escritura, todos participamos de aquel mismo pan. Esa noche Jesús tomó pan y lo partió y dijo, tomad todos de esto que es mi cuerpo. La Santa Cena verdadera es un solo pan que enfrente de todos se rompe ese pan. Pan, no hostias ni galletas, pan, sin levadura. Enfrente de todos se rompe ese pan y todos comen un pedacito de ese pan porque estamos comiendo del mismo cuerpo que es un solo pan que es Cristo. Como Jesús fue partido en la cruz, partimos el pan enfrente de todos en memoria de Jesús. En memoria de, no dice que Él se le mete a la hostia, que ni siquiera es hostia, debe ser pan. Y que siempre que se coma del pan se beba de la copa. La Eucaristía no es la Santa Cena, es una corrupción de lo que Jesús enseñó. Enseña a mis hijos a fornicar. Aparte ellos creen que un hombrecito pecador, autodenominado sacerdote, que ya vimos el domingo, que no existe la ordenación de sacerdotes en la Biblia. No existe la ordenación de pastores. Un pastor, para ser pastor, no necesita que lo ordenen. Necesita la unción del Espíritu Santo. Y ahí no interviene hombre. Tiene un llamado eterno desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de mi madre. Dice la Escritura, Pablo dice, desde el vientre de mi madre Dios me llamó al Evangelio. Es un llamado eterno. Un pastor no necesita ni un ministro, ni un sacerdote no necesita que lo ordenen. Cuando llegue el tiempo, el Espíritu Santo le dice, ya, a Juan Bautista no lo ordenaron, fue Dios quien le dijo, al desierto a predicar. A Jesús no lo ordenaron, lo bautizaron. Nunca hubo un ordenamiento de los siervos de Dios. A Pablo le impusieron manos y lo encomendaron a la gracia, pero nunca lo ordenaron. A nadie de la Biblia, ningún solo siervo de Dios lo ordenaron como ministro. No necesitas ordenamiento, es recibir el poder y la unción del Espíritu Santo y avanzas. La del ordenamiento es un invento católico. Ellos creen que ese falso sacerdote, llamado sacerdote católico, tiene poder para bajar a Jesús del cielo. Les digo cómo los ordenan. Después de 12 años en un seminario, que en la Biblia no hay seminarios, y el sacerdote de Cristo, Apocalipsis 1 dice que son hombres y mujeres. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Toda persona perteneciente al cuerpo de Cristo es un sacerdote de Cristo. Jesús dijo, el que cree en mí, mayores obras que las que yo hago hará. Ahora, ellos hacen 12 años, después viajan a la Baticueva, a la cueva de ladrones, a la cueva de serpientes, a uno de los tronos de Satanás en el mundo. Satanás tiene varios tronos en el mundo. En la India tiene uno, en el Vaticano tiene otro, en la Meca tiene otro, etc. El Vaticano es uno de los más grandes que tiene. Van y se meten el Señor los reprende en el nombre de Jesús. Van y se meten a un lugar oscuro a media luz. Ellos aman hacer cosas en tinieblas. Se acuestan en el piso a media luz, a los pies del César romano, porque su papa católico es un César. Jesús dijo, a nadie llamen Padre vuestro, un solo Padre tienen y está en los cielos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el máximo puente, sumo pontífice. Y vicario de Cristo significa en lugar de. Jesús dijo, yo voy al Padre, pero les envío a otro, al Espíritu Santo. El que está en lugar de Cristo no es el Papa, y que ni siquiera es Papa. Es el Espíritu Santo. Ese es un nombre blasfemo contra el Padre, contra el Hijo y contra el Espíritu Santo. Es un anticristo, sí lo es un anticristo. No es el anticristo que vendrá, pero sí es un anticristo.
Se postran a los pies de ese hombre impío, vestido de blanco, pero es un sepulcro blanqueado. Es un masón, de hecho, un masón. Y él les transfiere poderes demoníacos y los ordena, entre comillas. Qué asqueroso. El Señor los reprenda. Y ellos van a todo el mundo a llevar los poderes demoníacos que les transfirieron en esa cueva. A oscuras. A oscuras. Y eso hace Jezabel. Enseña a fornicar con los demonios, a que coman una hostia satánica que no es el pan que Jesús enseñó, a practicar culto a María, culto a los muertos, culto a Pedro, culto a Judas, culto a Pablo, a practicar ritos falsos, 7 sacramentos que no están en la Biblia, a echarse un agua que le llaman agua bendita, eso no existe, a creer en un lugar que se llama, según ellos se llama purgatorio, que no existe en la Biblia. Cuando alguien cree en el purgatorio, ¿le está diciendo mentiroso a Jesús? ¿Para qué fue la cruz entonces? ¿No es para consumado es? ¿El pecado fue pagado ahí? ¿Para qué necesitas un purgatorio para purificarte de tu pecado si Jesús dijo consumado es en la cruz? ¿Creen que se pueden salvar ellos mismos con eso, no? El rosario. ¿Qué no dijo Jesús? No hagan vanas repeticiones como los gentiles que creyendo, pero que su mucha palabrería serán oídos. Jesús dijo que no. Tanta cosa que inventaron. Ceniza en la frente. ¿No dijo Dios en su palabra en Isaías: no les he venido a traer ceniza sino óleo de gozo? No comer carne en Cuaresma. ¿Qué no dice la palabra? En los postreros tiempos verán hombres amadores de sí mismos, hipócritas, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de esta, que mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias comieran de ellos los creyentes. Esa Jezabel es una bestia. Es una bestia Jezabel. El catolicismo romano es una bestia. Está completamente en contra de la palabra de Dios en todos los sentidos. Tengo contra ti que toleras, la palabra toleras, a Jezabel. ¿Cuánto falso pastor ecuménico no se junta con sacerdotes católicos? Ay, me da asco eso, ecumenismo. O cristianos que van a misas, que van a bautizos, que van a bodas católicas. Se meten. Ese mensaje es para todos ellos. Tengo una cosa: que toleras a Jezabel. Fíjense, se echó a perder todo lo que tenían. Esta iglesia era paciente, era amorosa, tenía obras, tenía fe. Tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo una cosa: toleras a Jezabel. Eso le echó a perder todo. Su testimonio se cayó. ¿Se fijan la gravedad de tolerar al catolicismo romano? Tener una Biblia en tu casa de tu bautismo de bebé. Ya no crees en eso, ya te bautizaste de adulto, pero todavía la tienes guardada. Todavía tienes fotos de cuando participaste con la ramera. Ya eres cristiano, pero todavía tienes recuerdos de álbum fotográfico de cuando estabas con Jezabel y fornicabas con ella. El cirio que te regalaron ahí lo tienes, un recuerdito de cuando fornicabas con Jezabel. Espiritualmente fornicaste. Era grave, era ignorancia. No dejaba de ser pecado. Si un narco se muere y no sabía que vender droga era pecado, de todas formas va al infierno. La ignorancia no te exenta de la culpabilidad. En ningún país ni en el cielo. La ignorancia no te exenta de la culpabilidad. Si tú te pasas un alto en un país y no sabes que está mal, te van a multar, aunque no sepas. Si viajas a Estados Unidos y infringes la ley y no sabías que era infracción de ley eso que hiciste, te van a culpar. En Estados Unidos hay estados donde te multan si tienes basura fuera de tu casa o no cortaste el pasto afuera de tu casa, o tienes sucio tu porche. La entrada de tu casa, si está sucia, te multan. Es que yo no sabía. No importa. La ley se aplica aunque no la sepas. Estabas fornicando, y yo también estábamos fornicando con la Jezabel y no sabíamos. Eso no nos exime de la culpabilidad. Pero el problema aquí es que antes no sabíamos nosotros. Ellos sí sabían, Teatira sí sabía. ¿Cuántos millones de cristianos están participando con la ramera? Las cosas por su nombre bíblico. Si Dios le llama ramera, ¿por qué no le voy a llamar yo así? Y no les importa. Es algo grave, te echa a perder tu testimonio. Te aleja de Dios. Es algo bien delicado.
Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Estaba profetizado que la iglesia de Tiatira, la iglesia que iba a vivir los tiempos más crudos del catolicismo romano en Europa, no iba a tener la fuerza para soportar, les voy a soltar una perla ahorita, no iba a tener la fuerza para soportar los embates de la Jezabel. ¿Por qué creen que el catolicismo romano, con sus garras satánicas, agarró a Europa como una bestia feroz? Le encajó sus garras el catolicismo romano, y el catolicismo romano hizo pedazos a Europa en la Edad Media, dominó y controló a todos los reyes europeos, como ninguna religión lo ha hecho en el mundo. ¿Por qué creen que lo logró? Porque Tiatira dejó de orar, se unió a Jezabel y perdió su poder espiritual, y las tinieblas avanzaron. ¿Por qué en la Edad Media casi desaparecieron los cristianos? Porque Tiatira se contaminó, dejó de orar, bajó la guardia, las tinieblas avanzaron. Dejamos de orar, dejamos de ayunar, y las tinieblas van a avanzar. Les voy a decir una verdad bíblica. Si los cristianos de hoy dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de predicar y dejamos de pelear para que avance el reino de Dios en el Espíritu, el día de mañana va a ser pena de muerte ser cristiano. El día de mañana va a ser ilegal en México ser cristiano. Eso fue lo que pasó con ellos. Se leudaron, las tinieblas avanzaron. ¿Por qué tanta muerte y persecución? Hasta en las escuelas nos lo enseñan. Hubo un periodo en Europa de oscurantismo. ¿A poco no? ¿De dónde salieron las enfermedades de transmisión sexual la mayoría? Bueno, el SIDA es moderno, pero o el VIH, pero la sífilis, la gonorrea, el herpes, ¿de dónde salió? De la Edad Media. Era un desenfreno sexual terrible en Europa. Las hogueras, las masacres, el oscurantismo, nadie conocía la Biblia. Por eso la Reforma fue una explosión de traducción de Biblias a todos los idiomas. La Reforma fue una explosión de hambre de Dios, porque por siglos eso estuvo tapado. ¿Por qué? Porque la iglesia dejó de orar, dejó de ayunar, y las tinieblas avanzaron. Tiatira tuvo la culpa. El día que la iglesia deje de defender la sana doctrina y deje de haber pastores que nos paramos y decimos la verdad, así como lo estamos haciendo el día de hoy, las tinieblas van a avanzar. El día que seamos pusilánimes, el día que seamos mediocres, el día que tengamos pelos en la lengua, el día que a lo malo lo llamemos bueno y a lo bueno malo y seamos ecuménicos y apóstatas, ese día las tinieblas avanzan. ¿A poco no tan solo en esta ciudad los pastores apóstatas no están dejando entrar la masonería y la brujería a la ciudad? Claro que sí. Todas esas estatuas de metal son masonería. ¿O no sabían? ¿No habían visto el pilar el obelisco masónico con 2 leones postrados a un ángel y el ángel postrado al obelisco? Esa es brujería, es masonería. Y lo trajo cristianos apóstatas. Lo mismo que pasó en la Edad Media con Tiatira. Lo mismo. La iglesia quiere dejar de padecer persecución uniéndose a los malos, las tinieblas avanzan y pierde el poder. ¿Qué sucedió? En el tiempo de Pablo había las cartas de la Biblia en griego, koiné, libre, de fácil acceso para toda la gente. En el tiempo de Tiatira, el diablo avanzó y ahora solo en latín, y quien no sepa latín, pena de muerte. ¿Se fijan la gravedad del pecado de Tiatira? Para poder recuperar la libertad para andar en el Evangelio en Cristo Jesús, mucha gente tuvo que morir. John Hus. ¿Sabían que los amigos de Cipriano y Casiodoro, los que hicieron la Reina Valera, la Biblia del oso, los mataron? Eran como 50. Los 2 que lograron escapar fueron Cipriano y Casiodoro. Hubo una matanza terrible de gente a Tyndale, el que tradujo la Biblia al inglés, la primera Biblia en inglés que existió en toda la historia, la King James. A Tyndale, el amigo de Lutero, traductor de la escritura, lo quemaron. Para recuperar lo que Tiatira perdió, costó sangre y mucho sufrimiento. Tolerar a Jezabel es algo muy grave.
Y tolerar a Jezabel no solo significa tolerar al catolicismo romano. Tolerar a Jezabel significa dejar de ser santo, empezar a ser cristiano que ve televisión, que va al cine, que escucha música secular o música no cristiana. Cristiano no radical es un cristiano que hace que las tinieblas avancen. Qué terrible lo que pasó en la Edad Media. ¿Cuál era la expectativa de vida de una persona en la Edad Media? 30 años, 40 años. Enfermedades terribles, un oscurantismo espantoso, horrible. La Edad Media fue un periodo terrible. ¿Qué pasó cuando conquistaron América? Cristóbal Colón, Hernán Cortés en México. ¿Cómo masacraron al pueblo indígena en México? A los mexicas, a los aztecas, a los olmecas, a los mayas. ¿Hernán Cortés los masacró o no? Hubo una matanza espantosa de indígenas mesoamericanos aquí. La brutalidad de las personas de la Edad Media era atroz. ¿Qué pasó? No había evangelio. Era un evangelio torcido del catolicismo. No había luz de Cristo, y cuando no está la luz de Jesús, ¿qué sucede cuando una persona no se afirma en Cristo y se pone seria en las cosas de Dios y defiende la verdad a capa y espada? Las tinieblas avanzan. Y para recuperar terreno contra las tinieblas va a costar sangre. Terrible. Vamos a seguir. Verso 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Dios siempre da tiempo. ¿Por qué creen que no caen muertos los apóstatas ya? Dios les da tiempo, Dios es bien bueno. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Vamos a leer qué le va a hacer Dios a los que no se quieran arrepentir. Esto aplica para naciones, para personas, para familias, para iglesias, para pastores, aplica para todos. A todos Dios les da tiempo para que se arrepientan. Y si no quieren, vamos a ver qué va a pasar. He aquí, yo la arrojo en cama. Primero, disciplina el cuerpo. Yo la arrojo en cama. Les voy a platicar de una anécdota. ¿Sabían ustedes que Isaac Newton era cristiano? Sí. ¿Saben quién era Isaac Newton? ¿No? Isaac Newton es uno de los más grandes físicos de toda la historia. El que hizo las 3 leyes de Isaac Newton, el que muchas de las leyes de la física que se utilizan para aparatos modernos las dijo Isaac Newton. Isaac Newton era predicador, era pastor. De hecho, Albert Einstein leyó las predicaciones cristianas de Isaac Newton, pero no creyó y está en el infierno. Albert Einstein era judío. Isaac Newton era pastor cristiano. Aparte de ser científico, era pastor. Isaac Newton. Bueno, Isaac Newton vivió en el año 1666. Y en el año 1666 hubo un incendio que consumió Londres. Terrible el incendio. Uno de los incendios más grandes que han existido en Inglaterra en el 1666. Periodo de una depravación espantosa en Inglaterra. Vamos a ver cómo para personas, para ciudades, para países, para familias, para iglesias, Dios da tiempo de arrepentimiento. Y cuando pasó el tiempo de arrepentimiento y no hubo arrepentimiento, trae juicio y duele mucho. Dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, Dios iba a castigar a Tiatira. La pasividad, la falta de contender por la sana doctrina, va a traer castigo de Dios. Esa iglesia hubiera sido perfecta si hubiera tenido celo de Dios. Hubiera sido perfecta. Paciencia, obras postreras mayores que las primeras, fe, amor. Hubiera sido perfecta. ¿Cuál fue su gran error? Era débil para confrontar las tinieblas. Era débil en la fe. Ese era su gran problema, su pata coja. Tiatira no tenía la fuerza para confrontar el pecado. Y a sus hijos heriré de muerte. ¿A quiénes? ¿A los hijos de quién? De Tiatira.
O sea, a fin de cuentas lo que está diciendo es, todos los que sean cristianos tipo Tiatira no se salvan. Esta es una base bíblica donde yo me agarro para decir, los apóstatas no se salvan. O eres bien cristiano, o no lo eres. Pero ora, pero ama a Dios, pero tiene fe. Sí, pero si tolera el catolicismo, es cristiano tipo Tiatira. A sus hijos heriré de muerte. ¿Por qué una persona no tiene la fuerza para echar fuera lo malo de su vida? Porque no quiere sufrir, no quiere ser rechazado, no quiere padecer persecución. Ese es Tiatira. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según sus obras. Tiatira pudo ser excelente. ¿Qué le falló? Falta de celo de Dios. ¿Verdad que no queremos ser como Tiatira? Tiatira es tolerante. Tiatira es ese cristianismo de solo amor a todos. No contiendas, ama. Ese es Tiatira. Dios no quiere que pelees. ¿Y por qué dice contiende ardientemente por la fe una vez dada a los santos? Tiatira no entiende, pero para nada, el balance entre amor y celo de Dios. No lo entiende. Tiatira no entiende el capítulo de cuando Jesús hizo un azote de cuerdas y volteó las mesas de los cambistas y sacó a los animales del templo. Tiatira no entiende ese capítulo. Tiatira no entiende cuando Jesús le llamó zorra a Herodes. Tiatira no entiende cuando Jesús le llamó perra a la mujer sirofenicia. Tiatira no entiende cuando Jesús llamó a la gente cerdos y serpientes. Tiatira no lo entiende. Tiatira ve a Jesús y solo ve amor y misericordia. No entiende que hay tiempos de mostrar celo, que hay tiempos de ser celoso de Dios y ser como Elías, decapitar a los falsos profetas de Baal. No hablo en un sentido literal, hablo en un sentido espiritual. Despedazar todo rastro de Jezabel en tu vida y en tu familia. Sí me doy a entender el gran pecado de Tiatira. El pecado de Tiatira lo cometió Israel en el Antiguo Testamento muchas veces. Reyes de Israel, de Judá más bien, que no quitaban los ídolos donde se sacrificaban en los lugares altos. Que no tenían la fuerza para hacer que el pueblo se volviera a Dios. ¿Cuántas historias, ejemplos de reyes de Judá y de Israel encontramos de gente débil? Lo contrario a Tiatira en el Antiguo Testamento era Jerobaal. ¿Ustedes saben quién es Jerobaal? ¿No? ¿No se acuerdan de Jerobaal? Gersón. Perdón, no es Gersón. Vamos a Jueces. Gedeón. En el libro de Jueces van a encontrar esa historia. Cómo Gedeón, busquen la historia de Gedeón y pónganle una servilletita o un dedito para que la lean en casa, anoten la página, tarea, la historia de Gedeón. Gedeón destruyó el ídolo de su papá y el pueblo lo quería buscar para matarlo. O sea, Gedeón expuso su vida. Estamos entendiendo cómo el secreto de Tiatira es el cristianismo que no está dispuesto a ser perseguido y sufrir afrenta por causa del nombre de Jesús. Los que les quieren caer bien a todos. Los que quieren ser moneditas de oro y no tener enemigos. Ese es Tiatira. Verso 24 de Apocalipsis. Pues es que fue la tarea, todo. Sí, la historia de Gedeón. La historia de Gedeón. Ajá. Toda la historia de Gedeón desde el principio, para que la busquen. Es la tarea. Sí, creo que sí. Apocalipsis, vamos a regresar al capítulo 2, verso 24. Dice, ¿ya lo tienen? Pero a vosotros, oigan, ustedes le están entendiendo Apocalipsis, eso es un gran regalo. Hay millones de personas que no lo entienden. Pero a vosotros,
Y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, quiere decir que había unos poquitos que no tenían esa doctrina de Jezabel, sí eran fieles, unos poquitos. Quiere decir que el cristianismo genuino no se extinguió. La mayoría se adormeció, pero hubo unos poquitos. ¿Cuáles fueron los grupos disidentes del catolicismo en la Edad Media y en el oscurantismo? ¿Cuáles fueron los grupos disidentes cristianos de verdad que bautizaban por inmersión, que creían en los dones del Espíritu Santo, que creían en la salvación por gracia por medio de la fe, no por obras, antes de Lutero? ¿Quiénes eran? Había muchos, los anabaptistas, por ejemplo, así se les llamaba, anabaptistas. Era un grupo de cristianos antes de Lutero, y muchos otros como John Hus, etc. Bueno, dice la palabra: a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Ustedes saben que en el catolicismo hay un círculo interno y hay un círculo externo. El círculo externo son todos los millones de católicos en el mundo. El círculo interno es secreto. Son masones, son satánicos. Y ellos llaman las profundidades de Satanás. La Biblia los está descubriendo. El círculo interno son los que le llaman las profundidades de Satanás. La Biblia te lo enseña. En parábola, en misterio, no, para que no todos lo entiendan. Solamente los que tienen al Espíritu de Dios lo entiendan. ¿Es verdad que una de las religiones más poderosas del mundo tiene un círculo interno satánico? Sí. Entonces, ¿los sacerdotes católicos saben lo que están haciendo? No, no todos. No todos. Muchos están engañados. Los demás arriba sí saben. Yo os digo, no os impondré otra carga a los que, dice, a los que no llaman, pues, a los que se mantuvieron limpios. Verso 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Si estás firme en Cristo, si estás orando, si estás lleno del Espíritu Santo, si te estás congregando, si estás evangelizando, si estás produciendo fruto, si estás resistiendo los embates de la Jezabel, reténlo hasta que Él venga. Reténlo. No bajes la guardia. Mantente firme en Cristo hasta que Él venga. Verso 26. Verso 26. Al que venciere y guardare mis obras, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. O sea, nos va a dar autoridad sobre naciones. ¿Saben lo que significa eso? Cuando Él regrese, nos va a poner como gobernantes en países enteros. ¡Wow! ¿Sí les está cayendo el 20? A ver si les cayó el 20, que es una promesa de ser más que Trump. En el milenio serían. ¿En el milenio? Más que Trump. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Es Jesús. ¿Y por qué la estrella de la mañana? ¿Cuál es? Cuando ya está de más madrugada y aparece la primera estrella que avisa que ya va a amanecer. Ya amanece. ¿Por qué Jesús es la estrella de la mañana? Es la luz. Él es la luz, que en un mundo de tinieblas brilló la luz y nos está diciendo que ya viene el reino de Dios. La luz completa del día. Él es, le daré la estrella, Él es el premio. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El siguiente mensaje va a ser el de Sardis. El de Sardis es la iglesia en tiempos de la Reforma. Es la quinta iglesia. Si cada iglesia dura 300 años, 3 por 5... 15, 1500. ¿Sí o no? Que cada mensaje de cada iglesia cuadra perfecto con lo que pasó en la historia. Éfeso, iglesia postapostólica. Esmirna, iglesia de los mártires en el Coliseo Romano, de los Césares.
Pérgamo y Tiatira, iglesias tolerantes del catolicismo romano, el catolicismo romano en auge. Sardis, iglesia de la Reforma. La Reforma tiene fama de haber sido una explosión espiritual, pero vamos a ver que no. A los ojos de Dios no. ¿Qué es la Reforma? Cuando muchos sacerdotes católicos empezaron a leer la Biblia y vieron la verdad y se salieron del catolicismo. Muchos. El que hizo la versión en Reina Valera, la que estamos leyendo, eran sacerdotes católicos. Cipriano y Casiodoro. Y se salieron cuando leyeron la Biblia, que el bautismo es por inmersión, que hay que recibir al Espíritu Santo, que la salvación solo la da Jesucristo, no la da ninguna religión ni ningún hombre, que puede ser salvo solo con Jesús, separado de toda religión, sin cobijo de religiones humanas ni sin cobijo de hombres, que eso de las mandas es mentira, que eso de las misas por los muertos es mentira, que eso del purgatorio es mentira, que el culto a María a los muertos es mentira, que la salvación es por gracia, que no la puedes comprar, no puedes dar dinero para que te saquen un familiar del infierno. Eso lo descubrieron ellos en la Escritura y se salieron. Y el Evangelio fue predicado a todas las naciones, el verdadero, no el falso. Vamos a ver rápido Sardis y ya vamos a acabar. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Los 7 espíritus de Dios es un tipo del Espíritu Santo. Y los 7 espíritus de Dios están en Isaías, para que busques y investigues cuáles son. Vamos a ver el mensaje, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás, ¿qué? Muerto. De la Reforma, ¿qué grupos salieron? Metodistas, luteranos, anglicanos, ¿cuáles más? Muchos, ¿verdad? Bautistas, presbiterianos. Tienes fama de que vives, pero estás muerto. Ellos cayeron en religiosidad. No tenían vida del Espíritu. Por ejemplo, los presbiterianos no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Los presbiterianos bautizan como los católicos por aspersión en la cabecita, no por inmersión. La Reforma tuvo fama de vida, pero en realidad estaba muerta. Tienes fama de que vives, pero estás muerto. Cayó en religiosidad, en practicar una religión igual que el catolicismo. ¿Sabían que la reina de Inglaterra es anglicana? Y que el día que la reina de Inglaterra deje de ser anglicana, deja de ser reina. Ella, para poder salvarse, tendría que renunciar a la corona. Porque los anglicanos es una religión falsa, pseudo-cristiana, que tiene muchas aberraciones. Se parece mucho al catolicismo. La Reforma trajo a luz muchos grupos muertos con fama de que viven. Si tú te metes a una iglesia luterana, está aburridísima la iglesia luterana, no tiene poder, no tiene vida, no tiene gozo, no tiene el Espíritu Santo. Una iglesia bautista, hay muchos tipos de bautistas. Hay bautistas que sí creen en el Espíritu Santo, sí son salvos, y otros que no. Esos no son salvos. Solo rito, párate, siéntate, escucha, alaba forzado y vete a tu casa. No hay vida del Espíritu Santo. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. No puedes sacar al Espíritu Santo de tu vida espiritual. Si lo sacas, te mueres. Y ellos lo sacaron. Hicieron metodistas porque es de método. Hicieron algo metódico. Y el Espíritu Santo no quiere algo metódico. Intentaron hacer humana la religión con procedimientos, con mucho formalismo, mucha religiosidad, y se murieron. Eso fue la Reforma. Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sardis, la iglesia
que no buscaba la perfección, conformista con una vida religiosa. Dios nos libre de eso. Que te conformes con practicar una religión y no busques agradar a Dios en toda tu manera de vivir. ¿Me entendieron esa última frase? Dios nos libre de eso. Lo vamos a volver a leer. Verso 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No aman a Dios con pasión, no anhelan a ayunar para buscar más de su presencia, no quieren los dones del Espíritu, no quieren que el Espíritu Santo les hable. Son practicantes de una religión. ¡Qué terrible! Puede ser religioso sin ser salvo, la Biblia lo enseña. Puede ser cristiano sin ser de Cristo. Escuchan esa frase. Puede ser cristiano sin ser de Cristo. Puedes por años y años practicar el cristianismo y nunca conocer a Jesús. Otra vez ahí les va. Puedes practicar de años y años el cristianismo y nunca conocer a Jesús. El cristianismo inicia por conocer a Jesús, andar en un primer amor. Y eso te toca a ti. Un pastor no te lo puede presentar. Tú solito, tú solita en tu cuarto lo buscas y te enamoras. Revélate a mi vida, Señor Jesús. De oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. A todos les va a pasar eso alguna vez en su vida. Bueno, a los que se salven. La pregunta es, ¿ya te pasó a ti? De oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. ¿Ya te pasó? Eso se llama nacer de nuevo. ¿Ya saliste del peligro de ser parte de Sardis? ¿Practicar el cristianismo pero sin ser discípulo de Cristo, sin conocerle en persona? Pablo decía que había falsos hermanos. ¡Terrible! ¿Cuál es la diferencia entre un Sardis y uno bien convertido? Que el bien convertido conoce a Jesús. El de Sardis no lo conoce. Ha oído, pero nunca lo ha visto. Clama a Jesús para que se te revele. Si al final de tu vida nunca lo conociste, no fue culpa de la iglesia. Fue culpa de tuya porque no tienes hambre. No hiciste más para que se te revelara. Desesperación. Él responde conforme a la fe y al hambre. ¿Verdad? Qué impresionante que mucha gente no se va a salvar porque está a gusto con una religión. A gusto, cómoda. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Conocen el Evangelio, pero no tienen la vida del Espíritu en ellos. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Apréndanse ese versículo. Guárdalo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. A ver, sinceramente, ¿cuántos de nosotros practicamos la religiosidad antes de conocer a Jesús? Yo sí. Practicamos la religiosidad antes de conocer a Jesús. Y lo conocimos y ahora es diferente. Ahora es una relación, no es una religión, es una relación. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Oigan, la reina de Inglaterra se puede morir pronto, está viejita. La reina de Inglaterra ya no sabe que no conoce a Jesús, no lo conoce. ¿No lo conoce? De oídas, de la Biblia le han contado, pero ella no lo conoce en persona. No es nacida de nuevo, no es nacida del agua, no es nacida del Espíritu. Imagínense cuando se muera y la echen al infierno porque fue siempre de Sardis. Ella nunca mató, bueno, quién sabe, robó, asesinó, se drogó, una mujer de muchos valores, una mujer de sabiduría humana, y que termina en el infierno. Que Jesús le dijo, nunca te conocí. Sardis es un terremoto para los que practican religión pero no conocen a Jesús. ¿Y a poco no es un estado espiritual que es difícil salir de él? De sopor, de estupor, de adormecimiento. Verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Entre los bautistas hay unos bautistas llenos del Espíritu Santo. Entre los luteranos hay unos luteranos llenos del Espíritu Santo. Entre los metodistas hay unos metodistas llenos del Espíritu Santo. La mayoría están muertos, pero hay unos poquitos que están vivos. Me tocó ver un video de una iglesia luterana
donde una niña tiene interpretación de lenguas y pasan al frente a hablar en lenguas. Y la niña interpreta. Mover del espíritu. Hermoso. Cosas que a veces ni en las pentecostales pasa. Que no existen las denominaciones, no existen. Nosotros no tenemos denominación. Somos discípulos de Jesús, llenos del Espíritu Santo y le obedecemos todo lo que Él dijo. Punto final. No tenemos denominación, las denominaciones no existen, a Jesús no le gustan. ¿Tienes a Jesús o no lo tienes? Punto final. ¿Tienes al Espíritu Santo o no lo tienes? Punto final. Ellos se hacen llamar luteranos por ignorancia, ¿verdad? No saben que las denominaciones no existen, pero tienen al Espíritu Santo, están vivos. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Pero dice unas pocas, no son muchas, ¿eh? El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Pregunta, ¿tú estarás ahí? ¿De los que serán vestidos de vestiduras blancas? ¿Estarás ahí? ¿Recibirás tu ropa blanca? ¿Sí estarás ahí? ¿Vas a luchar? Es que no es de esperemos, es de voy a luchar. Voy a luchar. El domingo me van a decir, me llenas la alberca porque me bautizo. Voy a recibir esas ropas blancas porque las voy a recibir. Aquí hay un versículo que les voy a decir. Aquí, es que ustedes me tienen que obligar a mí, no yo a ustedes. Es al revés, ¿eh? La oveja que le dice, ya es hora de comer, pastor. Saque la comida, pastor. Aquí dice la palabra de Dios, el reino de los cielos sufre de violencia y los violentos lo arrebatan. Tienes que arrebatar el reino con violencia. Dice la palabra, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Dice, ¿no qué? Borraré. Mucha gente dice, no, los nombres no pueden ser borrados del libro de la vida. De hecho, los sardis son los que dicen eso, ¿eh? Los calvinistas son sardis. El calvinismo vino de Sardis. Ahí nació el calvinismo, con Sardis, con Juan Calvino y sus 5 tesis satánicas. Porque él dice, Calvino, que los que están predestinados para salvación, están predestinados para salvación, los que están predestinados para condenación. Y que Dios te obliga a salvarte, por así decirlo. Que Dios te obliga a arrepentirte. Hay una predestinación, sí la hay. Y somos salvos porque Dios nos abrió los ojos, sí la hay. Pero Dios no nos obliga a amarle. Ni nos obliga a querer arrepentirnos. Por su gracia nos abre los ojos. Es una línea muy delgada. Entre Dios no me obligó a convertirme, pero Dios sí me predestinó para salvación. Es un tema difícil de entender. Y el calvinismo, con sus 5 tesis de Calvino, entró con Sardis. Y los calvinistas dicen, un hombre no puede ser borrado del libro de la vida. Bueno, si un hombre no pudiera ser borrado del libro de la vida, ni siquiera daría la opción aquí Jesús, porque es Jesús el que está hablando, no borraré su nombre. O sea, si dice que no lo borraré, significa que sí lo puede borrar. ¿Quiere decir que de mucha gente sí la borrará? Sí. ¿Una persona pudo haber estado escrita en el libro de la vida alguna etapa en su vida y después la borraron? Sí. ¿Existe la posibilidad de que un hombre, escuchen esto, alguna vez fue salvo y retrocedió de la salvación en Cristo Jesús y lo borraron del libro de la vida? Sí, sí hay. Muchos de Sardis no entraron al cielo, no despertaron. Volvámoslo a leer el 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Les voy a decir algo contra el calvinismo, contra el que dice que la salvación no se pierde. Sí se pierde. Sí se pierde la salvación y bien fácil. Si la salvación no se perdiera, Jesús no mencionaría la posibilidad en este versículo. El solo hecho de mencionar la posibilidad indica que es posible. No lo borraré. Si te dice que no lo borrará, es que sí se puede borrar. No borraré su nombre del libro de la vida. Hay personas que Jesús las ha borrado, que no perseveraron, que retrocedieron, que se descuidaron, que algo pasó en sus vidas. En la iglesia le hicieron cara de fuchi y se entristeció y se fue a la iglesia, dejó de orar, dejó de leer la Biblia y se murió y se lo llevó el diablo. Sí. ¿Gente ha perdido la salvación porque en la iglesia alguien le hizo cara de fuchi? Sí. Tu salvación no depende del hombre. Tú tienes que agarrarte de Jesús con todas tus fuerzas.
¿Por qué otras razones gente ha dejado a Cristo? Porque algo muy feo le pasó y no estuvo dispuesto a sufrir padecimiento por causa del nombre de Jesús. O porque el diablo la tocó con tibieza, con tentaciones y no perseveró. No sé, tanta cosa. ¿Tú vas a perseverar hasta el final? Muchas veces tenemos a alguien que Dios pone en nuestras vidas, en una etapa de nuestra vida, para empujarnos. Ándale, ya oraste, ándale, bautízate, ándale, lee la Biblia, ándale, ayuna, ándale, busca a Dios, ándale, despiértate a las 6 de la mañana, ándale, pero ese empujador un día se va a quitar y Dios te va a probar, a ver si perseveras solito, sin ayuda. No es garantía que toda tu vida esté el que te anda empujando. Y si no perseveras y te enfrías, es que no estás convertido. Estamos hablando de toda la eternidad de una alma. Es algo bien grave, bien delicado. Continuamos. Alto, hago un alto, se me viene algo a la mente. ¿Conocen a una persona que ya no esté perseverando? Que no necesariamente ya se descarrió, pero está en proceso de descarriarse. ¿Conocen a alguien que estaba pero bien lleno, que anda ya pero medio saliéndose? ¿Conocen a alguien? Oren por ellos, es bien triste. Dios no quiere que se pierdan. A mí me pasó eso en la adolescencia. Yo de niño me llevaban a la iglesia, yo cantaba alabanzas, 5, 6, 7, 8 años, y en la secundaria me salí. Ay, gracias a Dios me trajo de vuelta en la universidad. Sí. Qué triste, qué triste. Y les voy a decir algo. Gran parte de la razón por la cual se cayeron de la gracia es porque descuidaron su vida de oración, dejaron de orar en lo secreto. Esa es gran parte de la razón. Bueno, ya vamos a acabar. El que venciere heredará todas las cosas, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Imagínense que diga nuestro nombre Jesús delante del Padre y de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Jesucristo.